De media, en nuestras agencias de marketing y las agencias de marketing de nuestros clientes conseguimos mantener un churn de menos del 5% mensual. Que por cierto, churn significa el porcentaje de clientes que dejan de trabajar con nosotros mensualmente. Por otro lado, de media, el resto de agencias de marketing del mercado suelen tener un churn de más del 8%. Y en este vídeo te voy a explicar cómo construir un servicio del top 1% y mantener el churn de tu agencia por debajo del 5%. Porque si tienes una agencia de marketing o agencia de inteligencia artificial, seguramente ya sepas que este negocio vive de la recurrencia. Y si los clientes que te pagan no siguen trabajando contigo a lo largo de los meses, simplemente se acaba la recurrencia. Por lo que el negocio prácticamente muere. Así que voy a explicarte cómo darle vida al negocio, hacer que tus clientes se queden más, estén más contentos, consigas más testimonios y algo muy importante, que tus clientes te traigan más clientes porque han conseguido resultados increíbles. Que ahí es donde notas la diferencia de un servicio mediocre o un servicio medio a un servicio del top 1%. Así que para empezar con esto tienes que entender que hay dos maneras de poder dar un buen servicio. La primera manera es con talento élite, es decir, talento que es muy bueno, que tiene muchísima experiencia en lo que estás haciendo, que viene de otras agencias y que en parte también es talento caro porque es talento muy bueno. O la segunda opción, que es con un muy buen método. Al final, un muy buen método te permite tener un servicio mapeado de la A a la Z y saber que con todos los clientes tienes que hacer esto, esto y esto. Y cualquiera prácticamente va a poder hacer esto, esto y esto porque está mapeado de la A a la Z. En cambio, con la otra alternativa, el talento élite, al final dependes de la persona que está dando el servicio. Si la persona que da el servicio es buena, va a tener buenos resultados el cliente, y si no es buena, el cliente no va a tener buenos resultados. Esto va a crear cierto desbalance, va a hacer que a escala sea muy complicado mantener la calidad, que te vuelvas al completo dependiente en el talento y que por lo tanto tu margen se reduzca un montón porque este talento es muy pero que muy caro. Y sí, puede parecer que en el corto plazo el contratar talento élite puede llegar a ser la solución, pero te aseguro que en el largo plazo no. Y al final, si estás creando una agencia de marketing y escalándola, es para que te tire beneficio durante muchos años. Y esta no es la manera de conseguirlo. Ahora, seguramente te estás preguntando, oye, pero si una agencia de marketing necesita muy buen talento, ¿por qué voy a ir solamente por un método y no voy a necesitar talento élite? Cuando siempre me han vendido que el éxito de una agencia de marketing es determinado por la gente que está en esta agencia de marketing. Pues bien, esto es cierto, pero que la gente tenga un gran impacto en la agencia de marketing no significa que necesites talento élite. Es decir, si yo tengo un servicio que es esto, esto, esto y esto, y yo tengo documentado cómo puedo hacer esto, esto, esto y esto, y sé que esto da resultados una y otra vez porque es un método validado, pues cualquiera va a poder implementar estos 4 pasos. Ahora, la otra vía es talento élite. Que ojo, que coger una persona que pueda ejecutar estos 4 pasos no significa que sea mal talento, sino que es talento que no necesitas que tenga un conocimiento tan amplio como el que tiene que tener este talento élite, por lo que te va a salir mucho más barato, pero incluso hasta puede ser mejor talento que el propio talento élite. Lo único que el talento élite tiene diferente es que es alguien que lleva muchos años en esto, es alguien que al final estás contratando porque tiene algo que tú no tienes, porque sabe algo que tú no sabes, por lo tanto va a dar un mejor servicio y te vas a volver dependiente de ese talento. Al final lo que buscas es tener un método donde en este método tú ya luego metas el talento y no dependas del talento que hay, dependes del método que tienes, que el método no te lo va a poder quitar nadie una vez lo construyes. Y también lo que comentaba antes, el escalar simplemente por contratar gente que sabe más que tú no es algo realmente escalable por el simple hecho de que cuando vas metiendo más y más clientes necesitas contratar más y más personas. Y si todas las personas que tienes que contratar tienen que saber más que tú y ser unas estrellas en lo que estás dando a la hora de dar el servicio, va a ser demasiado complicado captar ese talento a escala. Lo que significa que haya muchas veces en las que acabes fallando y como dependes al 100% del talento, al final tus resultados acaban cayendo y los clientes no están contentos. Como ves, este no es un juego de en el corto plazo cuál puede ser la mejor solución, porque seguramente esa buena solución en el corto plazo acabe creando cuellos de botellas muy grandes en el largo plazo. Y no lo he explicado, pero con método me refiero a más que nada un proceso replicable con todos los clientes para dar una buena entrega al servicio y que consigan resultados. Ya está, un paso de la A a la Z que puedes seguir con todos los clientes que te vayan a entrar, que va a ser siempre el mismo y siempre va a dar los mismos resultados o les va a dar siempre buenos resultados. Con eso me refiero a método. Así que ahora que sabemos que hay que ir por esta vía, vamos al proceso de creación de un buen método. Bien, ¿cuál es el proceso de creación de un buen método? Pues el primer paso es pasar por prueba y error. Verás, esto seguramente suena un poco contraproducente, y es que
La mejor manera de mejorar tu servicio es metiendo más clientes y no tratando al inicio de perfeccionar tu servicio. Esto es siempre así y lo veo una y otra vez con agencias. Y es que algo que pasa mucho es, oye, necesito perfeccionar mi servicio y tengo que crear algo muy sólido y quiero crear algo muy bueno antes de venderlo. Ok, eso está bien, pero seguramente el 90% del tiempo que dediques a perfeccionar ese servicio sea tiempo desperdiciado, porque no te estás enfocando las cosas correctas, porque cuáles son las cosas correctas solamente las vas a saber una vez ya han pasado clientes por ese servicio y has visto si ha dado o no ha dado resultados. Por esto mismo, la mejor manera de perfeccionar tu servicio es metiendo más y más clientes. Y ojo, no solo meter clientes por meter, sino cada vez que metes nuevos clientes, perfeccionar el servicio en base al feedback y resultados de estos clientes. Y si repites este proceso durante el tiempo suficiente, no hay posibilidades de que no construyas un servicio increíble. En esta prueba y error, al meter nuevos clientes, buscas crear, como decía antes, lo que es un método. Que al final no es más que mapear un camino y ir definiendo cuáles son los pasos. El paso uno, el paso 2, el paso 3. Y a medida que van pasando clientes, seguramente te des cuenta de que haya pasos que están rotos o simplemente no funcionan o no están dando resultados. Pues lo siguiente que tienes que hacer es que a la hora de meter el siguiente cliente que pase por este proceso, recojas el feedback, perfecciones este paso y vuelvas a meter otro cliente para ya asegurarte de que se están dando resultados. Y a medida que se va avanzando en el proceso y vas perfeccionando más partes del método, ya vas a la siguiente y luego a la siguiente y luego a la siguiente. Así hasta que ya tienes el método completo y al tener el método completo metes clientes en todo este proceso y das resultados una y otra vez. La clave aquí es la siguiente. Lo que he visto yo más eficiente a la hora de crear nuevos sistemas de entrega de servicio para servicios que queremos que den resultados increíbles es, primero, hacer ese mapeado del proceso de entrega. Lo primero es bajar a tierra lo que tú tienes en la cabeza y en base a tu experiencia que sientes que a ese nicho al que vas a ir necesita para poder conseguir resultados. Y ahí ya haces el mapeado del proceso. Vas mapeando los pasos y vas definiendo, ok, lo primero que voy a hacer es esto, esto, esto. Y es muy importante que antes de siquiera dar el servicio tengas bajado a tierra en un documento, una hoja, un esquema, lo que sea, el paso a paso exacto que vas a seguir con ese cliente. Porque si no está bajado a tierra, no está bajado a tareas, no está bajado a procesos, es imposible que lo acabes mejorando. Entonces, el primer paso, este sí empieza sin siquiera haber metido antes clientes. Pero tienes que saber muy bien cuál es el tipo de cliente que vas a meter porque este proceso lo vas a diseñar para ese tipo de cliente. Entonces te tienes que asegurar de que, ok, esto lo puedes crear antes de que entre el cliente, pero que el cliente que vaya a entrar sea el cliente que estás buscando. Así que una vez tienes esto bajado a tierra, vas a definir dentro de cada una de las partes del proceso cuáles son las tareas. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El nuestro. Yo he tenido una agencia de anuncios para tiendas online. Nosotros creábamos anuncios UGC, la grabación, la edición, todo. Entonces, aquí yo podría definir el proceso como varios pasos. Paso 1, proceso de research. Es el proceso de investigación donde hago análisis de la competencia y todo eso. Segundo proceso, saco los guiones de los anuncios que voy a desarrollar en base a ese research. Tercer proceso, la grabación. Cuarto proceso, la edición. Quinto proceso, el lanzamiento de los anuncios. Ahora lo que voy a hacer una vez ya está mapeado esos 5 pasos es dentro de cada uno de los procesos separarlo por tareas. Tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, tarea 5. Porque si cualquiera puede hacer un research de anuncios. Ahora necesito bajar a tierra cuáles son las tareas que voy a ejecutar a la hora de hacer el research de anuncios para asegurarme de si dan resultados, si son eficientes o si no. Entonces, esto lo vas a bajar a tareas y así vas a hacer con cada uno de los procesos. Luego, lo siguiente que vas a hacer, como decía, es meter clientes en este proceso. Una vez metes clientes te vas a dar cuenta de que hay tareas que habías planificado que seguramente no tengas que hacer porque son poco eficientes, otras que no funcionan, otras que sustituyes por otras tareas que sí funcionan o que son las que tienes que ejecutar en ese punto. Así que las vas a eliminar y vas a meterlas nuevas. Y así vas a hacer con todo. Entonces aquí seguramente tengas más tareas, que algunas no son eficientes, tienes que sustituirlas por otras y seguramente haya sistemas, puede llegar a haber pasos que tienes que sustituir por otros o incluso meter otros pasos antes de otro paso que habías puesto antes. Sé que puede sonar un poco complejo, pero espero que con el esquema se esté entendiendo. Y la mejor manera de perfeccionar este proceso es metiendo clientes de uno en uno. Entonces, vas con el primero, perfeccionas. Luego, una vez ya crees que lo has perfeccionado en base al proceso que has seguido para darle la entrega de servicio a este cliente, vas a hacerlo con el siguiente. Y así una y otra vez, hasta que ya tengas un proceso
con sus pasos y sus tareas que digas de que, ok, esto ya ha dado resultados una y otra vez y sé que va a dar resultados si el tipo de cliente que me entra es este. Y ahí es donde ya tienes el sistema. Una vez tienes el sistema, lo que vas a hacer es, este método lo vas a bajar a documentos. Entonces, aquí hay dos documentos principales que vamos a crear, que justamente está diferenciado por los pasos y por las tareas. Por cada una de las tareas vamos a crear lo que se llaman SOPs, que no es más que un documento que es un documento así, detallando el proceso exacto que hay que seguir para ejecutar esa tarea. Entonces explica paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 para ejecutar esa tarea. Y luego nosotros normalmente lo que solemos hacer es grabar un vídeo explicando y haciendo una demo de cómo se ejecuta esa tarea, para que luego el que lo vaya a ejecutar lo tenga fácil. Y esto lo vamos a hacer por cada una de las tareas que hemos dejado después de haber perfeccionado el método. Esto es muy importante. Esto no lo vamos a hacer antes porque va a ser una pérdida de tiempo, porque seguramente, o lo más probable, o casi al 100%, la primera versión del servicio que tengas no vaya a ser la que acabes teniendo y la que sea que mejores resultados va a dar. Entonces no tiene sentido crear sistemas para lo otro. Y luego lo que vamos a hacer es, para el paso, vamos a crear algo que llamamos playbook. El playbook es un documento, como el del SOP, pero lo que hace es recoger todos los SOPs. Como te explicaba antes, el paso tiene incrustados diferentes tareas que componen ese paso. Entonces, ese paso lo vamos a bajar a un documento y dentro del documento vamos a integrar las diferentes tareas. Entonces, yo aquí tengo diferentes tareas que habíamos puesto que eran 5. Pues yo voy a poner un documento con 5 tareas. Voy a explicar el orden en el que se tienen que implementar y en cada una de las tareas voy a enlazar el SOP en el que se explica cómo ejecutar esa tarea. Una vez ya sigues todo ese proceso, vas a tener un método documentado con el paso a paso exacto que hay que seguir para dar la entrega del servicio a los clientes, que es un método validado que ha demostrado resultados una y otra vez de manera predecible para un tipo de cliente. Y aquí es donde ya tienes el método. Y ojo, una cosa muy pero que muy importante, que de hecho he destacado varias veces para poder crear un buen método, es que el tipo de cliente que te entre y con el que trabajes, con el que vayas a seguir este método, sea siempre el mismo o un cliente muy parecido. ¿Y por qué digo esto? Porque si el cliente es muy diferente, seguramente el método vaya a cambiar. Y es por eso que es mucho más sencillo escalar una agencia que tiene un servicio para un nicho que una agencia con múltiples servicios para múltiples nichos, porque esa agencia prácticamente no puede crear un método, porque todos los clientes son tan diferentes que si tuviese que crear un método estaría toda la vida creando métodos para todos los diferentes tipos de clientes y seguramente no tenga suficientes recursos como para poder crear un método por cada tipo de cliente, porque seguramente esté facturando menos de 100, 200.000 euros al mes. Que a partir de ahí es cuando puedes meter algún servicio más y crear un nuevo método por el servicio, porque ya tienes recursos suficientes como para poder hacerlo. Entonces es muy clave que esto se vaya a crear y la entrega y este método se perfeccione por un tipo de cliente, que puede ser un nicho y un servicio. O también puede llegar a ser un servicio múltiples nichos. Por ejemplo, nosotros, el servicio que seguíamos a la hora de crear anuncios para Facebook Ads y la grabación y todo, era el mismo para todos los diferentes nichos. Entonces, este método se podía escalar horizontalmente a múltiples nichos. Ahora, no en todos los servicios se puede. Otra cosa muy importante para poder crear un buen método y tener una buena entrega del servicio y reducir el churn es cobrar caro. ¿Y por qué digo que es importante cobrar caro? O cobrar lo suficiente como para que puedas mantener más bien un margen de más del 70% teniendo buen talento en tu equipo. Lo que pasa es que cuando no cobras caro, hay cosas dentro del método a la hora de diseñarlo que te las saltas por el simple hecho de que sabes que eso va a ser mayor carga operativa que no puedes asumir con el margen que tienes por lo que estás cobrando. Entonces tu precio tiene que ser lo suficientemente alto como para poder diseñar al completo tu método y poder delegarlo siguiendo las prácticas que sabes que son las que les van a dar más resultados a los clientes y mantener un margen de entrega del servicio de mínimo el 70-75%. Y por último, algo que te va a ayudar mucho, que nosotros también hemos estado haciendo, es que mientras das el servicio a todos los clientes, mientras entrenas al equipo, creas todos los sistemas, el método, vayas entrenando un bot de inteligencia artificial con todos esos datos. De verdad, no te puedes hacer a la idea de lo valioso que es esto a escala. Nosotros creábamos anuncios para nuestros clientes. Estábamos creando cerca de 1000 nuevos anuncios todos los meses. Y lo que estábamos haciendo,
y llevábamos haciendo prácticamente un año, era entrenar un bot de inteligencia artificial con los datos y guiones de todos los anuncios y luego también con los resultados de cada uno de los anuncios para que pudiese aprender por qué habían funcionado y por qué no habían funcionado. Y cuando esto ya tenía miles y miles de anuncios y le habíamos metido transcripciones de llamadas en equipo, llamadas de consultoría, los documentos de todos los SOPs, todos los playbooks y absolutamente todo, teníamos un bot ultra completo que literalmente era una réplica del talento élite. Ese talento élite que te había dicho antes que no tenías que contratar y no crear un servicio completamente basado en talento élite, pues ahora nos vamos a apalancar en ese talento élite pero en modo de inteligencia artificial. Te vas a ahorrar todos los costes y este talento élite es el que va a permitir que las personas que están entrando nuevas al equipo, que siguen ese método, puedan acudir a él, hacerle todas las preguntas que quieran y les va a dar una respuesta súper precisa, seguramente más precisa que cualquier persona increíble en lo que estás ofreciendo podría dar. ¿Por qué? Porque esta persona seguramente no se acuerde de los resultados de los miles de anuncios que ha creado. Este bot de inteligencia artificial, sí, y no va a fallar y va a estar disponible siempre que lo necesite. Así que una práctica que ahí te recomiendo es apalancarte en este tipo de herramientas, softwares y recursos digitales para asegurarte de que no hay fallos en la entrega del servicio y también agilizar los tiempos de entrega y hacerlo todo más eficiente. Ahora, si quieres que nosotros diseñemos tu oferta, diseñemos tu método, todo tu sistema de entrega y te demos los sistemas exactos que necesitas para meter nuevos clientes todas las semanas en este servicio que se ha creado, en la descripción vas a tener un enlace para poder agendar una llamada gratuita con nosotros, donde vamos a auditar todo tu proceso de entrega de servicio y tus principales cuellos de botella actuales con la agencia y te vamos a dar un plan de acción para solucionarlos. Y por otro lado, si quieres conseguir tus primeros clientes, también en la descripción vas a tener un enlace para entrar a un programa gratuito para agencias de marketing que tenemos con más de 8.500 dueños de agencias de marketing. Y el valor que hay dentro no te lo puedo explicar ni en palabras, es completamente ridículo. Decenas de entrenamientos, llamadas quincenales, llamadas uno a uno de consultoría, no tiene ningún tipo de sentido. Así que mejor si haces clic ahí y directamente lo revisas.